Continuando con nuestro curso sobre programación orientada a objetos con C Sharp, vamos a continuar trabajando con lo que corresponde a la funcionalidad de los clientes. En el video anterior, nosotros culminamos o terminamos de trabajar la parte de los usuarios. Entonces, donde nosotros creamos dos usuarios, hicimos la funcionalidad para guardar, actualizar, eliminar y para buscar usuarios. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar la funcionalidad para los clientes, ¿verdad? No tenemos ningún registro o ningún formulario creado para nuestra gestión de clientes. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar, me voy a ir a la capa entidades, voy a decirle que vamos a agregar una nueva clase y a esta clase la vamos a nombrar o clientes. Le vamos a dar a agregar y le vamos a decir que esta clase va a ser pública. Entonces, como hicimos en el video anterior, lo que vamos a hacer es explotar el poder que tiene el SQL Server. Para eso me voy a ir a mi SQL. Yo ya tengo un mini framework preparado para esto. Entonces vamos a ejecutar el mini framework que me permite generar las entidades. Solamente especificamos el nombre de la base de datos y vamos a escribir el nombre de nuestra tabla. En este caso, la tabla se llama clientes. Vamos a verificar el nombre de nuestra tabla. A ver, estamos bien, TBL clientes y el nombre de la clase, el que acabamos de crear, que en este caso es la clase o cliente, ¿verdad? Entonces vamos a proceder, en este caso, a ejecutar y aquí tenemos ya creada nuestra clase o cliente o nuestro objeto cliente y con sus métodos get y set. Entonces vamos a verificar que los datos estén correctos, ¿verdad? Entonces abro la tabla cliente y miremos, tenemos un ID de tipo entero, tenemos el DNI de tipo varchar que me lo va a convertir a un string, el cliente también string, la dirección está bien, string, el teléfono y de igual manera el correo electrónico y el estado del cliente que en SQL lo tenemos como bits, pero el equivalente en C Sharp es un dato booleano, ¿verdad? Entonces le voy a dar control C, me voy a ir a C Sharp y en C Sharp vamos a pegar las clases. Entonces con esto ya creamos nuestra primer clase que en la capa entidades. Ahora vamos a ir a la capa datos, voy a darle clic derecho, agregar nueva clase y a esta clase le voy a llamar de clientes. ¿Verdad? De clientes también voy a trabajar, vamos a decirle pública, a ver, vamos a decir que esta clase es pública y además de eso, también como vamos a trabajar simultáneo, también voy a ir a la capa negocio, vamos a decir una nueva clase y a esta clase le vamos a llamar N cliente y le voy a dar en agregar. De igual manera le decimos que es pública esta clase, ¿verdad? Entonces vamos a dar un espacio ahí, regresamos a nuestro SQL, ya esto lo trabajamos, no lo voy a necesitar y vamos a ir al método leer. Entonces en el método leer me dice o me pide que especifique el procedimiento almacenado, ¿ok? Vamos a ir entonces al procedimiento almacenado de clientes que yo ya tengo preparado aquí. Entonces tenemos en la estructura de nuestro procedimiento almacenado que, bueno, ya expliqué en la clase anterior un poco sobre los procedimientos almacenados en el caso de el club de usuario, en este caso para los clientes viene a ser la misma lógica. Entonces vamos a ejecutarlo. Se crearon correctamente nuestros procedimientos almacenados en nuestra base de datos. Voy a cerrarlo, vamos a ir a buscar, le voy a dar a actualizar a mi base de datos y vamos a ir a cargar entonces los procedimientos almacenados para copiar los nombres y no tener problemas. Entonces aquí vamos a trabajar la funcionalidad del procedimiento para leer los datos. Entonces aquí tengo clientes leer, ¿verdad? Entonces le voy a decir control C y vamos a pegar el nombre del procedimiento almacenado. Me va a decir cómo se llama la clase. En este caso nosotros le pusimos de cliente y me pide ahora el nombre del método. Le vamos a decir, perdón, leer, leer cliente. Leer cliente, entonces vamos a ejecutar este código y entonces ya me crea mi método correspondiente a mi capa de datos. Entonces me lo voy a llevar, vamos a dar copiar, vuelvo a fichar. En fichar me ubico en la capa de datos, vamos a copiar el método,
regresamos al SQL. Aquí el SQL también nos está creando el método para la capa negocios. Me voy a ir a la capa negocios y vamos a pegar nuestro método. Ahora vamos a hacer lo mismo. Voy a cerrar esto porque ya no lo vamos a utilizar. Ahora vamos a ir al método guardar. Para eso me pide de igual manera el nombre del procedimiento almacenado. Procedimiento almacenado dice cliente crear. Entonces le voy a dar control C. Y vamos a pegar por aquí. Me dice el nombre del objeto. Recordemos que nuestro objeto es el que nosotros creamos en nuestra capa de entidad que se llama o cliente, ¿verdad? Entonces voy a decirle o cliente, que sería el nombre del objeto. ¿Cómo se llama la clase de datos? Se llama clientes. No, vamos a ver. Cliente. La capa negocio se llama cliente. Y finalmente me pide el nombre del método. Le vamos a llamar a este método crear cliente. Y procedemos a ejecutar nuestro script. Entonces ya nos generó, ¿verdad? Nos generó aquí el código, el método correspondiente para nuestra capa de datos. Le copiamos, regresamos a C#, vamos a la capa datos, me ubico al final del método leer, lo pego por aquí. Ahora regreso a SQL porque también tenemos generado lo que corresponde al método para la capa negocio, siempre para ver la capa negocio, en este caso para crear un nuevo cliente. Vamos a pegarlo, vamos a guardar, hasta aquí vamos bien. Regreso al SQL, voy a quitar esto. Este mismo script me va a servir también para actualizar, ¿verdad? Entonces, como miren, si el procedimiento almacenado se llama, a ver, ¿dónde está cliente actualizar? Entonces, aquí simplemente voy a decirle control F y le voy a decir que en vez de crear, que me lo reemplace por actualizar. Y le vamos a decir que haga el reemplazo, está bien, ya lo reemplazamos, entonces ahora ya tenemos el procedimiento que se llama cliente actualizar, va a trabajar con el mismo objeto, la misma clase de datos, la misma clase de negocio y el nombre del método va a ser actualizar cliente. Ejecutamos el procedimiento, el código, el script, ¿verdad? Para que nos genere el método. Vamos, lo copiamos nuevamente con control C, regresamos a C#, voy a mi capa datos, pegamos nuestro código, regreso al SQL Server y copio el método para la capa negocio, ¿verdad? Vamos a decirle aquí, control B, en la ID cliente aquí solo vamos a cambiar el tipo de datos porque es un tipo de dato entero, ¿verdad? Es un error mínimo. Finalmente, voy a cerrar aquí y vamos a crear el método eliminar. Entonces me pide, aquí tengo cliente eliminar, vamos a control C, el nombre del procedimiento almacenado, lo pego, el nombre de la clase, en este caso es de cliente, ¿verdad? Importante, miren, lo puse en minúscula, recordemos que C# hace diferencia entre mayúscula y minúscula, entonces tenemos que asegurarnos que nuestras clases estén escritas exactamente como las creamos nosotros en C#. Ahora, ¿cómo se va a llamar el método? El método le vamos a llamar eliminar cliente y vamos a darle a ejecutar. Ahora venimos, seleccionamos, vamos a la capa datos nuevamente. Al final nos ubicamos, pegamos nuestro método y aquí también tenemos el método correspondiente a la capa negocio, ¿verdad? Entonces estamos aquí. Ok, entonces de esta manera ya nosotros tenemos generado bastante rápido y fácil, ¿verdad? Porque la verdad que es bastante, nos ahorra mucho el trabajo, este mini framework que trabajé en SQL Server para que nos cree los diferentes métodos, tanto de mi capa entidad, de mi capa negocio y de mi capa datos, ¿verdad? Entonces de esta manera estamos terminando la parte del CRUD para los clientes. En el siguiente video vamos a trabajar en la capa presentación y ya vamos a trabajar en diseñar el formulario de cliente y de una vez agregarle la funcionalidad a cada uno de los botones para que me envíe la información a la capa negocio, a la capa datos y esta a su vez envía la información a los procesos almacenados para que se almacene, para que se cree, para que se lea, para que se actualice o para que se elimine un cliente determinado. Entonces, dejamos el video por aquí y nos vemos en el siguiente video.